Vale, ya está grabándose. De acuerdo, lo que les estaba diciendo el tema de lo de la sombra. Yo no les he puesto ningún ejemplo de cálculo porque creo que en el manual del C3X, el propio que tenemos en el Ministerio de Industria, está bastante bien explicado, ¿vale? Certificar el ejemplo de cálculo así tratando su. ¿Qué página es la que le dije que estaba? 43, creo. No, sí, después lo cambié, después dije 50 y algo. Ah, mira, salió por defecto, qué bueno que lo haya guardado. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues bueno, básicamente, ¿se acuerdan los de que llevan haciendo el ciclo? Sí conocen esto. Esto de aquí no es más que una representación de cómo va evolucionando las horas del sol a lo largo del día. Eso lo vamos viendo, es cómo evoluciona en cada una de la curva a lo largo de ella, ¿vale? Eso sería la evolución en el día. Y a lo largo de las diferentes estaciones del año, y por eso nos salen diferentes curvas, a medida que estemos más cerca o más lejos del sol. Entonces, a la hora de representar nosotros nuestra sombra, lo que va a hacer es representárnoslo ya teniendo en cuenta esas variaciones a lo largo del año. ¿Cómo las vamos a representar nosotros la sombra? Pues lo que vamos a hacer es medir lo mismo que hacíamos el año pasado, azimut y orientaciones, ¿vale? Inclinaciones. ¿Qué son los azimut? Pues el ángulo que tenga el punto que estemos calculando con respecto al subgeográfico. ¿Y qué son las inclinaciones? Pues el ángulo que tengamos de elevación con respecto al punto medio de esa fachada. Sí, cuando estamos en el hemisferio norte. Sí, si estamos en el hemisferio sur, ya cambiaríamos y la orientación sería hacia el norte. ¿Vale? Pero bueno, de forma general, en el principio del C3X hay que aplicarlo en España. Lo digo por ello. Pero de todas formas, el C3X en España, porque no es aplicable a un programa. Sí, habría que ver qué tiene. En otros países sí lo tienen, porque no son de la Unión Europea, a lo mejor no lo tienen como obligatorio. Estados Unidos sé que lo tiene. Hemisferio norte. Ya lo sé. No sé si alguien de Australia lo tendría posible que lo tener. tenga también. El hemisferio sur. Puede ser que sí. Vale, entonces. Entonces, aquí hay que acordarse de una cosa. Si lo hiciéramos a mano, siempre pondremos ángulos positivos los que estén al oeste y ángulos negativos los que estén hacia el este. ¿De acuerdo? Eso es una de las características que hay que tener en cuenta y de hecho se los pregunto en una de las actividades. ¿Cuáles son ángulos positivos y cuáles son ángulos negativos? Negativos al este. Negativos al este y positivos al oeste. Eso no cambia. Vale, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder dibujar nuestro obstáculo? Al final de cuentas, lo que ¿eh? Sí, lo estoy grabando. Lo que hay que hacer para poder calcular el obstáculo es determinar las esquinas que nos van a crear sombras sobre nuestra fachada y calcular para todos esos puntos de esquina, pues cuáles son los ángulos, ya sea de azimut y de inclinación, ¿vale? Acuérdense, azimut con respecto al sur, aquí en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, perdón, y inclinación con respecto a plano que pasa por el punto medio, ¿vale? Entonces, esa sería la primera característica. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, en este caso de edificio, ¿vale? Tenemos que calcular la sombra que proyecta el edificio 1 sobre el edificio 2, ¿vale? O sea, esta fachada es la que yo estoy ahora mismo haciendo el certificado, ¿vale? Cuidado con una cosa, si la fachada estuviera orientada hacia el norte, habría que calcularle el perfil de sombra de lo que tuviera delante. Si la fachada está orientada hacia el norte, nos da igual de todo, porque realmente el sol va a venir de atrás, no tiene ninguna sombra. A las fachadas que estén al norte no se le calcula el perfil de sombra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una de las primeras características. Segundo, fíjense cómo este edificio, con respecto al propio sur, está inclinado ya de por sí, ¿vale? Entonces, fíjense que a la hora de calcular los azimut, los calculamos, lo que yo decía, no respecto a la normal del edificio, los vamos a calcular respecto al sur geográfico.
y son los ángulos que hay que meter en el programa. ¿Vale? No pensemos que lo vamos a hacer con respecto a la normal, a la perpendicular al edificio. Que eso suele ser un fallo típico. Ángulos con respecto al sur siempre. Siempre con respecto al sur, en este hemisferio. ¿Y con qué medimos ese ángulo? ¿Cómo medimos ese ángulo? En este caso, recuerden que estamos hablando de edificios. Yo lo que les aconsejo es hacer una captura de pantalla del plano geográfico visto desde, por ejemplo, en Google. Cogemos la captura de pantalla, lo ponemos en el AutoCAD y sobre el dibujo del AutoCAD vamos midiendo y hacemos todos los cálculos de los ángulos. Sí, pero cuando te ve el paisano sacándole fotos a su casa, dice, ¿usted qué está haciendo ahí? No, y además que como tengas una calle, imagínate, yo que sé, una calle como puede ser Luis Torres de Silva, es anchísima. Tú no te vas a poner a medir el edificio que está al frente y tal. Entonces, lo que son ángulos, lo que es la proyección en planta, sí, eso claro, lo sacamos desde Google Earth, de foto de satélite, es lo más real que exista, no sé que no está actualizado, lo ponemos en el AutoCAD, que es una imagen simplemente es captura de pantalla y se inserta en el AutoCAD, y sobre el plano de AutoCAD medimos ángulos, que no hay ningún pero mayor. Incluso seguro que hay programas muchísimo más simples que el AutoCAD que lo hará. Hay uno que creo que yo les puse el enlace en la unidad 3, de hecho no me acuerdo, lo buscaré si no se los he puesto. Yo todavía no me lo he descargado para el móvil, porque he tenido un par de problemas con el móvil, pero hay un programa que te hace el cálculo de las sombras con el móvil. Con una app, sí. Una aplicación. Vale, cuesta, es de pago. Creo que vi que costaba, no llegaba al euro. Vale, no es cara, de todas formas, para lo que nos puede ayudar, es una aplicación barata. Y con el propio GPS del móvil nos dice dónde está el sur y ya nos dice cómo son las sombras generadas por los obstáculos que tenemos enfrente. Sería una forma muy fácil de no tener que... No, lo orientas. Ya lo pones tú perpendicular a la fachada y ya te va diciendo, pues el sur está para allá con el GPS del móvil y te va calculando todo. Porque realmente lo que hace el programa es que te pone foto de satélite y te calcula los ángulos directamente. ¿Vale? Es una forma de hacerlo. Bien, entonces, ¿qué necesitamos nosotros o cuáles son los puntos del edificio 1 que nos pueden crear sombras sobre el edificio 2? Pues fíjense una cosa, ¿este pilar de aquí me va a crear sombras sobre el edificio 2? Yo viendo de dónde está el sur, este pilar no me crea. ¿Esta esquina de aquí me va a crear sombras? Sí. Esta sí, esta también, obviamente, lo que más enfrente está. ¿Y esta de aquí? También. ¿Por qué esta de porque esta sale más que la otra. Exacto, porque si nos fijamos en la fachada, no está en la línea normal, digamos así, no está totalmente perpendicular al edificio. Si estuviera totalmente perpendicular, no lo consideraría, si estuviera tapado por el resto de la lista. Entonces, en este caso, tenemos 3 pilares de los que tomar en consideración para poder hacer el cálculo de la sombra. Entonces, lo dicho, los ángulos estos, que son los azimuth, son los que tendríamos que irnos con la captura de pantalla, hacerlo en el AutoCAD y calculamos todos los ángulos, ¿vale? Cuando ya tengamos los ángulos de azimuth, ¿cómo determinamos las alturas? Bueno, la altura, lo normal es tener un poquito la referencia del edificio que tenemos al frente. Podemos irnos al catastro, que los catastros son gratuitos, los podemos descargar en internet, en la aplicación del catastro, y podemos ver todas las consultas que queramos del edificio que nos dé la gana. Pues podríamos irnos al catastro y consultar cuál es la altura del edificio construido, y si por algún casual el edificio no nos apareciera en el catastro, o ese día no podemos conectarnos con el catastro, o lo que sea, lo que haríamos sería hacerlo por una estimación de altura. ¿Cuántas plantas tiene el edificio? Eso se ve desde fuera. TurboCX se llama. No, el que yo vi era otro. Tienes el Turbo CX, el C3 App Lite. Esa fue la que yo vi. Cualquiera de las dos. Vale, pues la otra y la buscaré. las dos cuentan con telémetro. Le sacas una foto al edificio y te hace el cálculo de altura. Y cuentan con el chip de las zonas. Yo creo que esas aplicaciones están curiosas. Vale. Y si no, lo hacemos con una estimación de altura. Suponemos que cada piso tiene una altura de 2,5 metros, o si ya sabemos que las características del edificio las conocíamos, si supiéramos que no, que es un edificio alto de 3 metros o lo que sea, pero normalmente 2,5 metros suele estar bien,
y lo multiplicamos por el número de plantas y así sacamos la altura del edificio. Ese método, si lo utilizamos en el apartado de observaciones, cuando hacemos el relleno de los datos de la inspección del C3X, tendríamos que redactarlo, tendríamos que explicarlo, es decir, la altura del edificio enfrente para el cálculo de la sombra se ha hecho estimado a partir de, y se tiene que redactar y explicarlo, ¿vale? Todas esas características siempre hay que nombrarlas. Bien, una vez que ya tenemos cuál es la altura de cada uno de los puntos, en este caso los 3 pilares que tenemos que hacerle el cálculo, siempre lo que vamos a hacer es restarle el punto medio de la fachada que yo tengo. Por ejemplo, si a mí me da que la altura total del edificio es 20 metros, pero es que el punto medio de la fachada que yo estoy calculando está a 8 metros, por poner un ejemplo. Pues yo digo 20 menos 8, tengo que ponerle 16 metros. Vale, sería el alto. Y para calcular ahora la inclinación que más necesitamos, pues necesitaríamos la distancia que hay desde la fachada hasta el punto, digamos así, perpendicular a la fachada que estuviera debajo del plano. Ya con eso es solamente trigonometría, tangente y poco más. Yo les tengo preparado. ¿Por qué le quita lo de la altura? Porque siempre lo hacemos respecto al punto medio. Entonces, el edificio que estamos calculando. Del edificio que estamos calculando. Si el edificio, en este caso, es más bajo, se supone. Por ejemplo, yo me lo he inventado así ahora. El de 16 estamos a 8 metros de altura, el punto medio. Sí. El otro es más grande, entonces al final. El otro es más grande, imagínate que tuviera 20 metros en total, pues yo digo, siempre tengo que medir este ángulo de inclinación respecto al punto medio. Entonces, por eso es un poco por el camino de trigonometría, para saber dónde está. Exacto, ahí mismo. Y por eso le tenemos que restar, por eso le restamos la altura de nuestro edificio al otro edificio. Vale, trigonometría nada más. ¿Bien? Vale, entonces yo para hacer esto les he preparado en la plataforma, que ahora lógicamente se cerró, por tener que reiniciar, les he preparado la actividad 3, es un ejercicio de cálculo de sombras, ¿vale? Yo tengo hecho los dibujos en AutoCAD. Tengo hecho todos los dibujos en AutoCAD ya. Ahora, mientras ustedes les dejo 5 minutos para que vayan planteándose cuáles son los puntos de los edificios que les he dado, aunque creo que como yo ya se los he dado un poquito por encima, ya más o menos tendrán datos. No se los he puesto de que tengan que calcularlo ustedes solos, digámoslo así. En la unidad 2, 3, el último ejercicio. A mí no se me abre. ¿En qué está? ¿Con Internet Explorer? Lo tengo forzado a la descarga. Mira a ver si te dice que tienes un plugin o algo sin abrir. No sé. Se me pone la varita verde ahí. Abro y no se abre el teléfono. ¿Tienes el Adobe instalado? Bueno. ¿Qué instalé? ¿Lo tienes que instalar? ¿No está el Adobe? Sí, Adobe sí está. ¿Que si se puede cargar el archivo? Se lo tienes instalado. Vale, déjame un segundito y ahora termino, ¿vale? Mientras lo vamos mirando. En este ejercicio. ¿Me intenta la máquina virtual? No. Ahí lo tienes que poder. Espérate un segundito. Les he puesto un edificio, ¿vale? En el que en este caso lo que tenemos es un balcón. Digamos así, aquí vemos la fachada y este pilar donde dice P3, P4 y P1, P2 sería, digamos así, visto de frente, los pilares del balcón, ¿vale? Y el balcón sería esto de aquí y en este caso un saliente por aquí arriba de terraza. El balcón es de la planta, digamos así, un balcón con tejado. Tendríamos el suelo para aquí estaría el techo y aquí estarían los dos pilares. Como si fuera una caseta que sale pero que no está cubierta, que no está cerrada. No sé si me explico. Sí, ahora sí.
Los dos pilares tienes para afuera, dos pilares y o sea, agarras el como que yo balcón te así. puse aquí. Esto Sí, de sí, aquí, sí. el techo, Un los cuadrado dos con pilares dos y el pilares y suelo. el suelo. ¿Vale? Y esto de aquí sería una pared, esto sería una pared y después el techo. Y lo único que está abierto es esto. Por delante. Por delante es lo único que está ¿Por abierto. delante o por arriba? Por delante, Por delante. es lo único que está abierto en este caso. ¿Vale? Como si Tenemos fuera- techo, suelo y los dos laterales, pero no tenemos la fachada de delante. ¿En el otro sitio? Sí, la fachada de delante es la que no está, tenemos pared y tenemos techo y suelo, lógicamente. Eso es chungo, ¿no? Sí, es como para complicarlo, para que sea más curioso el cálculo, nada más, nada. Entonces, ¿qué nos va a crear sombras sobre mi fachada? Pues me va a crear sombra, lógicamente, esta pared, Eso es planta también. esto sería en planta, esto sería alzado y este sería en planta. Pues me va a crear, esta pared me va a crear sombra, esta pared me va a crear sombra. Y lógicamente todo el techo me va a crear sombra. Y por los laterales donde están las dos ventanas no tendrá sombra. Me va a crear en todo, por eso yo lo que haría sería el punto medio, aunque aquí no está bien definido, pero yo me diría toda la fachada y yo diría el punto medio de la fachada y me diría todos estos puntos respecto al punto medio total de la fachada. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, para simplificar, solo se ha considerado el tramo que ocupa el balcón. ¿Vale? Lo Pero demás no. que la sombra es el punto medio. Sí, pero bueno, porque en este caso se ha puesto así a propósito. Imagínate que el punto medio de la fachada estuviera aquí. ¿Vale? Si el punto medio de la fachada estuviera por aquí, yo haría todas las mediciones, aunque no esté dentro del balcón, referenciadas a ese punto medio. Y el P4 no estaría dentro de la fachada, en la línea de fachada. El P4 y el P1 están en la línea de O fachada. que la sombra. La pared es lo que da sombra. ¿Vale? Esta pared que va desde P2 a P1 es lo que daría sombra. Pero P1 y P4 están sobre la línea de fachada. ¿De acuerdo? ¿Han entendido el dibujo? Vale, pues en este caso, la traba que tiene, digamos así, es que este dibujo lo saqué súper rápido, lo cogí de internet de un ejercicio, y están mal los ángulos. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo y vamos a medirlo nosotros para que vean cómo realmente tendría que haberse hecho. ¿Tiene techo? Tiene techo, sí, dije que no tenía techo. Realmente yo creo que es más complicado cuando tengamos que hacer un balcón, un saliente o algo así, que si tuviéramos que hacer ¿cómo se llama esto? Un edificio que está enfrente. El edificio que está enfrente son medidas y prácticamente se hace súper rápido. Pero cuando tengamos que hacer un balcón, cuando tengamos que hacer balcones con lo que cambia un poquito. Yo estoy esperando a que tú pases ahora bien para enseñarme. Este sería otro. Este sería el edificio que estamos calculando, ¿vale? Las cuotas se ven pequeñas porque las acomodé para el otro, es un momento para acomodarlas. Vale, ¿dónde están? Sé que hay muchos que tendrán medio olvidado el AutoCAD. Hay otros que no, que lo tienen, vamos, Hay fresquito. unos que lo tienen más fresco posible, pero hay otros que lo tendrán súper olvidado. Acabo de poner un foro, ¿eh? Acabas de poner, vale. Es lo Que en el otro foro te contestaste tú solito y nos Sí. diste al final la razón. Sí. A ver, lo que es. Es que a mí me guiaste todo y yo me quedé pensando, no, es que no. Pero dije, bueno, lo voy a mirar por si acaso sea algo que a mí se me escapa. Pero sí es cierto que me dejaste como, vamos a pensarlo. Vale, pues he puesto los enlaces para 4 aplicaciones. Ah, vale, gracias.
Vale, entonces, fíjense en este caso. La que, perdón, un segundo. La del patrón de sombra cuesta 2 euros. Ese cuesta 2 euros. Vale, yo la que yo había visto era menos de 1 euro. Pero las otras, la C3, la Turbo 6 y la C3 Lite, es gratuita. Esa era la que yo vi. ¿Gratuita la Lite? Sí. Y la Rockwell para la transmitancia térmica. Vale. No, al final es todo. Ahí ya está todo organizado. Muy bien. Vale, vamos a ver cómo yo he obtenido este dibujo a partir del dato que yo les di aquí. ¿Vale? Simplemente he buscado hacia dónde está el sur. ¿Vale? En este caso, en el enunciado creo que se los pongo, no me acuerdo exactamente si se los pongo aquí, que la fachada está inclinada 45 grados sureste. Entonces, teniendo en cuenta esa categoría, yo lo que he hecho ha sido dibujar el sur, que sería esta línea de aquí, y después le he puesto una línea de 45 grados para poder dibujar la perpendicular a mi fachada. ¿De acuerdo? Yo estoy recordando un poquito para que se vayan acordando de cómo hacer esto en el AutoCAD por si acaso. Entonces, ya tengo dibujada la línea perpendicular, pues ya puedo dibujar esta línea como también perpendicular y ya voy haciendo paralelas y tengo dibujado lo que sería mi edificio. ¿Vale? Entonces, a partir de esto, lo que yo he hecho es simplemente dibujar las medidas del balcón, que sería todo esto que tengo aquí. ¿Vale? No he dibujado, mi fachada sería, digamos así, esta línea que está aquí dentro. Ah, eso es balcón. Esto es la línea de detrás de fachada y yo he dibujado todo mi balcón, todo lo que me va a crear sombra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, primero que nada, identificar cuáles son los puntos, teniendo en cuenta que este en el sur, todos los puntos que tengo que tener en cuenta para hacer mi sombra. Primero que nada, tendré que determinar perfectamente dónde está el pilar 2, ¿no? Es uno de los que se ve claramente que tiene sombra. Pilar 3 también me puede hacer sombra a lo largo del día, dado que el sur está para acá. Pilar 4, bueno, realmente no me hace sombra, pero si lo calculamos, ya nos queda todo el edificio, lo veremos bien representado, más que nada por eso. Y pilar 1, si se fijan, en este caso, al hacer moverse el sur para allá, aunque está integrado sobre la propia fachada, me está creando toda esta pared sombra sobre ello. Entonces, sobre toda esta pared, cuando el sol esté por aquí, toda la pared me crea sombra sobre la fachada. Entonces, el pilar 1 también lo tengo que determinar por ese motivo, para poder dimensionar toda la pared. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ya, simplemente con todas las geometrías, yo le he puesto a esto el ancho total que me daban del balcón, 6,54. Aquí le he puesto la profundidad del balcón, 2,97. Fíjense cómo va jugando con las diferentes vistas para ver las acotaciones, en este caso. Pues ya tengo el ancho, ya tengo la profundidad, pues ya tengo dibujado el balcón. Ahora me queda ver, bueno, los ángulos de inclinación, eso los ponemos después. ¿Qué es lo que haríamos ahora en el siguiente paso? Pues calcular los azimut, todos los ángulos que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos los azimut? Siempre midiendo desde el sur, hago una cota del sur a la línea donde esté lo que yo quiero calcular. En este caso, por ejemplo, si fuera con el pilar 1, pues con esta línea me saldría esta cota. ¿Lo han visto? No. Vale. No sé qué se me borró, eso lo seleccionó. Tenía seleccionado varias cosas, ¿no? ¿Los 3 grados de dónde salen? Espérate, ahora te lo pongo. No, Porque el 3 grados este que salió ahí, vamos a dibujarlo todo, vamos a poner los ángulos todos. Vale. Yo no tengo ni boca, no tengo ni boca. Creo que ese ordenador está pobre. No, porque lo tiene lógicamente. Vale. Ahí sería del sur a la parte posterior, ¿no? Del balcón, en este caso. En este caso, por ejemplo, a la parte posterior. Aquí para determinar el ángulo que forma con el pilar este. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Yo le daría a acotar un arco angular y diría que es entre el sur y esta línea. Me pondría por aquí y ya tendríamos el ángulo. ¿Vale? Acuérdense de configurar las cotas para que aparezcan al menos 2 decimales si quieren hacerlo exacto, digamos así, ¿vale?
Este sería el primer ángulo. Ahora voy a posicionar el pilar 2. Para el pilar 2, repito, sería entre esta y la línea que en este caso me une. Yo quiero hacerlo con el pilar 2. ¿Dónde voy a referenciar yo el pilar 2? Respecto al punto medio de la fachada que esté calculando. Entonces, respecto a X, trazo una línea, pues sería esta línea de aquí, y ahí estarían los 3 grados, que ahora lo dibujo, no sé por qué, ahí abajo, que me había preguntado hace un momento. Y así seguiríamos repitiendo los ángulos. Entonces, el siguiente, quiero hacerlo con esta línea porque quiero marcar ese ángulo. Pues este y este, sería esta. Y el último que me hace falta, el pilar 4, entre esta y esta. Bien, viendo el dibujo, ¿cuáles son positivos y cuáles son negativos? Aunque no los veamos bien. 45 y 3 son positivos y los otros dos, 93 y 135, serían negativos. Vale, hay que acordarse de eso, los positivos y los ángulos negativos. Pues ya tenemos calculados todos los azimuts. Los azimuts del programa, ahora lo veremos, nos metemos como alfa. Vale, ya tendríamos entonces el perfil de sombra calculado para los azimuts. Nos hace falta ahora los ángulos de inclinación. Yo los ángulos de inclinación no los puse. Perdón, ¿no los puse? No lo puse. Claro. Los ángulos de inclinación no los puse porque, bueno, aquí están un poquito. En realidad los debería haber puesto. No los puse nada. Vale. ¿Qué haríamos ahora con los ángulos de inclinación? Vale. Voy a dibujarlos para ir viéndolo. Yo tengo mi fachada. La fachada creo que dije que tenía de ancho 6,54. Es de cuerpo. Pusiste 5. No, de 8 no, que me lo dijo. Sí, me lo dijo. Ni siquiera sabe dónde se está. Vale, línea. Desde aquí, F8. 654 voy a poner. Vale. Esta sería mi línea de fachada, ¿verdad? La he puesto en centímetros en vez de metros porque se había más grande. Pues, ¿qué haríamos ahora? Primero que nada, dibujar el alto. Voy a dibujar toda la línea de fachada. Creo que era 297. Sí. 297. 297 debería poner. Ah, sí. H, Enter. 297 y cerramos. Vale, ya tendríamos nuestra fachada dibujada. Ahora, para dibujar los puntos medios, primero que nada, yo sitúo mi punto medio de la fachada. Estamos en AutoCAD, pues lo más fácil es la referencia a objetos. Voy a ponerle que me muestre la de los puntos medios que me está indicado. Punto medio. Ya tendríamos marcado, fíjense, el punto medio de la fachada. Bien, una vez que tengamos el punto medio, si se dan cuenta, en proyección, este punto de aquí está representando lo que hemos llamado punto 1 y punto 1 y punto 2. ¿Vale? Y el otro sería el punto 3 y punto 4. Entonces yo solo... Este sería en el balcón, tanto en la parte de atrás o delante, pero en proyección lo vamos a ver ahora. Hablando de la fachada, no, eso solo es el balcón. Esto sería el balcón sobre la fachada, en este caso que yo no se lo he pedido en toda la fachada, sino solamente en ese trocito, el perfil de sombra, digamos así. Entonces ahora, ¿cómo lo calculamos? Pues uniríamos este punto con el centro, igual por aquí, y ya simplemente calcular ángulo. Acotar, angular, pues entre esta y esta, y ya tendríamos los ángulos calculados. Que en este caso, lógicamente, es simétrico. En este caso, ¿vale? Lo normal es que no sea simétrica porque el balcón puede estar desfasado con respecto a toda la fachada. ¿Vale? Porque el cálculo es del centro de la fachada, ¿sí? Del centro de la fachada, que estamos haciendo. ¿Del centro de la fachada a qué parte del balcón? A todos los puntos que te creen sombra. El suelo no te va a hacer sombra, son los puntos altos. Sí, no, vamos a ver. Vamos a suponer, por ejemplo, que le da de frente, ¿no? Entonces, al llegar a esta posición, no es la misma sombra que le da aquí, que si sigo bajando, y la sombra de me la hace desde aquí, no desde aquí. Sí, pero el balcón te crearía sombra sobre el piso de abajo. ¿Cómo?
Lo que tú estás diciendo lo entiendo yo como el suelo del balcón que crea sombra sobre el piso de abajo, no sobre el piso, que en este caso yo te he puesto solo una planta a calcular, no te he puesto todos los pisos, no te he puesto el edificio. No, me refiero sobre la fachada del primer piso, o sea, la primera planta. Yo a los 2,93 tengo la parte alta de la terraza. Sí. Bien, tengo 23 centímetros del suelo, de la terraza. Bien, en el frontal yo tengo dos alturas. Tengo una a la esquina de abajo y otra a la esquina de arriba. Exacto. Según voy bajando con el sol. La esquina de abajo nunca te va a hacer sombra sobre la fachada en la que estamos, de esa planta. No, la de abajo, la de arriba. La de arriba sí. Una pregunta. Arriba no me gusta. Siempre como. O sea, la que me corta la sombra es la de abajo. Vamos a ver, que lo que no entiendo yo es, este es el punto medio de la fachada. Por ejemplo, ¿no? Vale. Y este es mi balcón. Vale, si estás en ese caso, me has rodado el balcón. Te he rodado el balcón, ¿vale? Perfecto. Entonces, yo ahora tengo que calcular, se supone que esto es, por decirlo así, el sur, ¿no? Si tuvieras el sur ahí, vamos a suponer que este es el sur que va de vale. frente. Pues, ¿Cuáles son los únicos puntos que tendrías que calcular? Solo esas dos esquinas. Esto de aquí y esto de aquí. Sí, las otras dos no te crearían sombra en ese punto. Porque has puesto el sur así, ¿ya? Si tú no hubieras puesto el sur en la otra perpendicular, O sea, si pongo el sur así, por ejemplo, ahí me crearía sobre toda la fachada estos dos puntos y estos sobre dentro, por decirlo de alguna forma. el punto de ir atrás también, bueno, me lo han dibujado más hacia adelante. Vale, sí. Por decirte algo, ¿no? O sea, adelante, este punto crearía sombra aquí, este crearía sombra aquí, este aquí. Claro, ahí me tendrías que calcular todo. Pues, vamos a ver si lo hacemos en perspectiva. Sí, ahí me lo tendrías que calcular todo. Vale. Y lo que estoy viendo yo es cómo saco yo el eso es lo que no saco yo. Ah, ¿cómo sacarías el ángulo? Claro, cuando porque ahora, estés así? ahora, este punto de aquí cojo este. ¿Cuál me ahora- quieres hacer primero? ¿El azimut o Vale, el azimut lo tengo claro, lo veo desde arriba, como tengo ya sé para dónde va. el AutoCAD lo dibujas y ya No, como está. ya sé para dónde va el sur, yo salgo de aquí y me salen todas las rayas. Vale. Por decirlo de alguna forma. Pero Y la claro, inclinación es igual de fácil. es que la inclinación yo lo veo porque ahí te sale el mismo punto, pero yo ahora como saco, o sea, saco como si fuera por decirlo así, el sur aquí. Fíjate una cosa, que la inclinación te va a coincidir lo que es el pilar de delante te coincide con el pilar de detrás, cuando estamos en proyección, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, por decirlo así, esto sería el sur. Y mi Sí, sur- pero no lo mires con respecto al sur, El sur. míralo con respecto a la fachada. La inclinación la miramos con respecto a la fachada. ¿Vale? Pero si no lo dejas cogiendo el dibujo así. Mira, yo bien dibuja. Eso ayuda mucho. Saber dibujar mejor está mucho mejor. Vale, ahí ya tengo los puntos. El problema está, ¿por qué? Porque ahora Déjame un momento. nos coincide el centro de la fachada con el centro del... Te puedo dibujar. Puedes rayar lo que quieras. Vale. Imagínate, tú dices, si mi fachada estuviera aquí, ¿no? El Sí, punto medio de la fachada está Sí, aquí. por decirte alguna Chicos, si cosa. ustedes quieren verlo, pues este centro aquí. Es que es lo que no cogido, porque aquí sí, porque tienes el punto, porque el punto centro lo estamos calculando y coincide el centro con el centro del balcón, con el centro de todo y todo. Fíjate aquí, lo que diríamos es, primero que nada, yo trazaría una perpendicular a lo que estuviera calculando. Vale. Y ahora, el ángulo de inclinación, este punto de aquí, como lo estamos mirando en proyección, va a coincidir, va a tener la misma inclinación que ese punto de aquí. Lo único que tienes que hacer es trazar esto y medir el ángulo. Ya está, en proyección, y ya tienes la inclinación Vale, de este y de este. y el de aquí. Exactamente lo mismo. Desde aquí trazas una línea hasta aquí. Vale. Claro, es que yo... Que si no lo ves con profundidad no lo ves. Es que claro, yo estoy viendo, sí, aquí está el centro, yo saco este ángulo, pero yo saco este ángulo, claro, si yo el centro no lo saco para acá. Claro. Entonces saco este ángulo y este ángulo. Exactamente. En los dos que tienes que sacar. Sí, los perfiles de sombra. Claro. Es que los perfiles de sombra, O sea, lo que más cuesta quizás es ver la geometría. Claro, porque, o sea, claro, el centro ese es el punto de donde está el centro de la fachada, ¿vale? Y tú lo vas a sacar de la punta de la sombra de lo que tú se supone que te está dando sombra. De lo que se supone que está dando sombra. Ahora lo van a ver mejor con el edificio. Bueno, ya tendríamos aquí todos los ángulos.
los beta, que son las inclinaciones, y los alfa, que son los azimut. Ahora después veremos cómo lo metemos en el CTC. Pregunta, ahí porque te sale 1,24 y 24, o sea, salen los dos iguales, pero si ves un pequeño desplazamiento que fuese el centro de ahí, tendría que salir diferente, uno más grande y otro más pero no hay ni positivo ni negativo aquí. No, en inclinación no. En inclinación sería solamente negativo, que eso sería un objeto demasiado raro, digo yo, para crear la sombra, tiene que ser por algo raro, si estuviera el ángulo hacia abajo. ¿Y por qué digo que es raro? Algo que está hacia abajo no me va a hacer sombra hacia arriba. Vale, o sea, por ejemplo, que tenga que haya un foco, un proyector que tenga desde abajo, que pero siempre te esté creando sombra sobre el edificio y que sepas que siempre va a estar. Entonces, en un caso de eso, lo puedes justificar y decirlo que lo has puesto en eso, pero lo pondrías negativo. ¿Vale? O sea, lo normal es, claro, siempre te salen siempre desde arriba, siempre son hacia arriba, siempre son positivos. Vale. Ese sería, digamos así, lo que ustedes tienen que hacer en este ejercicio. Al final lo que me harán es una tabla en la que me pongan punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Para el punto 1, cuánto vale alfa, cuánto vale beta. Para el punto 2, cuánto vale alfa, cuánto vale beta. Y así para todos los puntos, ¿vale? Siempre van a decir cuánto valen las alfas y las betas. Aquí, lo dicho, olvídense de estos valores de ángulo. Hagan ustedes en el AutoCAD como lo acabamos de hacer ahora, ¿vale? Bien, el segundo ejercicio. Estoy en el edificio A y quiero calcular las sombras proyectadas por el edificio B y el edificio C. ¿Qué puntos tengo que tener en cuenta, por ejemplo, del edificio C para ver la proyección sobre el edificio A si el edificio A está orientado ya directamente hacia el sur? ¿Cuántos puntos del edificio C tengo que considerar? 2 de cada. ¿Del edificio C? C. del edificio C. No, más 3. 3. Del edificio 3 cogeríamos todas las esquinas menos esta. Claro. ¿Vale? Esta es la única que se ve clara, que no va a crear sombra sobre. Las otras 3 sí que a lo largo del día me pueden ir creando sombra en un momento determinado. Del edificio B, ¿cuántas esquinas? 3 también. Pero no sé la red, la crea sombra de nada. No, porque esta de aquí no crea sombra porque tiene el edificio. Crea sombra sobre el mismo, no sí, sobre bueno, claro, porque la esquina atrás es la que te da, entre comillas, la sombra. Exactamente. En el edificio B, ¿cuáles son los 3 puntos que considerarías, Carlos? Las dos de adelante y la esquina que sale. Y las esquinas que salen, perfecto. Estas 3 son las que tú me pondrías, ¿no? Sí. Vale, bien. Fíjense aquí, yo les he dado ya las alturas de los edificios, ¿vale? El edificio, les digo, el punto medio de mi edificio está a 12 metros. Y le digo que este edificio, el edificio B, tiene 18 metros y el edificio B tiene 24 metros. Sería la altura del edificio. Estos serían las alturas del edificio total, ¿vale? Aquí en este caso ya no estamos con un elemento estructural que me crea sombra, sino un edificio que está enfrente que me crea sombra. Bien, y les doy aquí debajo, como estos datos que ya tendríamos, les tendría que haber dado yo ya un plano de AutoCAD, o sea, una vista aérea, porque ustedes la capturaran y lo midieran en AutoCAD, les doy los ángulos de inclinación. Pues en este caso yo les he dado ya todos los ángulos de inclinación y todas las distancias que hay desde el punto medio de la fachada de a las esquinas que acabamos de nombrar, las 3 esquinas de aquí y las 3 esquinas de aquí. ¿Vale? Esta distancia no es la proyección horizontal de la línea que une el punto medio con la esquina. No, esto sería el punto medio directamente con la esquina. No es la proyección horizontal de esa distancia. No. Sí, a ver, el punto medio con esquina en proyección horizontal. Sí, eso dice referencia, sí, no lo mismo el... No, está con la hipotenusa que el... No, está al lado en horizontal, es un cateto. Vale, te lo he dado con cateto en todos los casos, ¿vale? Primero que nada, si este es el sur. Las distancias siempre son en la proyección horizontal. Sí, las que yo les he dado aquí, sí. Y además es lo más cómodo de medir. Es lo más cómodo de medir. No, pero la distancia que tomas es esa. Yo siempre aconsejo medirlo en horizontal. No es de la punta de arriba del edificio, o sea, el primer edificio, vamos a ver. No, tú el punto medio en este con el edificio, punto medio. tú no vas a medirme. Esta distancia no es esta. Exacto.
No me vas a medir este punto con el punto 1. No me lo vas a medir así porque para ti va a ser más incómodo medirlo. Sobre el terreno, imagínate. Vale, tú lo que... Vamos a ver. Sobre el terreno lo que mide siempre es en horizontal, porque normalmente van a tener un medidor láser. Vale. Sí, pero tampoco lo tienes tan fácil, porque ¿cómo calcular el punto medio del otro lado? No, No, lo mides en horizontal. Vale. Lo mides en No horizontal. he dicho nada. Y si no, de todas formas, aquí porque estamos hablando de un elemento estructural. Si estuviéramos hablando de este caso, lo dicho, tú te vas al Google, a un elemento, al catastro, mides los edificios, coges la pantalla, lo metes en un AutoCAD y desglosando. Vale. O sea, mide la fachada, como tienes el punto medio de la fachada, echas para acá y dice hasta la punta de este edificio y tal. Exacto, lo miden, ya eso es distancia horizontal. Tiene una cosa que se llama herramienta. Exactamente. ¿Qué visor GraphCAM? ¿El de GraphCAM también lo tiene? Vale, pues mira. Visor GraphCAM. Ese no lo sabía, sí, es es donde tú puedes mirar toda la información de catastro, al final de cuentas, ¿no? Sí. Vale, y lo voy a poner para ponerles el enlace que no se me olvide. Ahí está el foro para ir poniendo aplicaciones. Sí, no, está bien. A Las todos. aplicaciones curiosas que vayan sabiendo meterlas. Por Vale. cierto, lo de la cámara térmica, lo estoy mirando. Las hay desde 300 pavos que funcionan un poco. De la cámara técnica les estoy intentando preparar al menos meterles algún enlace en la unidad 4, como habla sobre el tema de instalaciones, de todas las instalaciones porque vean. Eso, desde 300 pavos. Y aquí, Mira una pregunta, en este ejercicio, ¿esto no crea sombra también en este tramo interior? Sobre la, claro, pero ahí ya viene de la fachada. Yo solo lo que he pedido es sobre la fachada del edificio. Pero Tendría que hacer. Claro, pero eso no lo he calculado. Tú no estás calculando la previsión de este en este lado y se supone que de este en este lado. Ah, vale, tú me estás. No, yo he calculado en la proyección en el interior del vuelo. Es lo que les he pedido, porque no les he dado datos del exterior. Yo solo les he pedido el interior del balcón. No te he dado cuánto mide el resto de la fachada. Vale, ya está medido. Yo te tendría que dar toda la fachada. Si te doy toda la fachada, ahí sí, haces el punto medio de toda la fachada. Sí, pero yo no te di las dimensiones de toda la fachada. Yo no te he colocado dónde está el balcón con respecto a toda la fachada. Solo respecto a un punto medio genérico, que encima el punto medio genérico que esto es en este punto. Exacto. Bien, pues les voy a dar, a ver ustedes, ¿quién no tenía AutoCAD? Ustedes dos, ¿no? Vale. ¿Qué? Creo que lo tengo aquí. Creo que lo hemos mirado. Vale, miren a ver quiénes son. No, que lo tengo aquí en el detrás. No lo podemos instalar porque no es... Yo no lo tengo. Y tengo que traer. Vale, ¿te refieres a llevártelo para casa? Sí. Vale, mira, hay alguien aquí voluntario para aprovechar. No, sí lo tengo, porque tampoco. Vale, no tengo los portátiles. ¿lo tienes uno? ¿En ese ordenador tienes AutoCAD? No, el mío. ¿No tienes? ¿Tienes que prestar? No. Yo sí, claro. ¿Tú sí tienes AutoCAD? Sí, aquí hay AutoCAD. Y, Carlos, ¿tú también? Sí, aquí sí. Vale, entonces, si tienen AutoCAD en los ordenadores, les voy a dejar ahora para que esto lo miren y lo analicen ustedes solos, porque una cosa es que yo se los cuente y otra cosa es que de verdad lo sepan hacer. Entonces, con las medidas que yo le he dado en este ejercicio, que me calculen cuándo son los betas y los alfas, enumeren los pilares, yo que sé, por ejemplo, 1C, 2C, 3C, 1B, 2B, 3B, por ejemplo, por dar una forma de enumerarlo. Y para cada pilar, pues para cada punto, perdón, me calculo el beta y el alfa, ¿vale? Los alfa en realidad yo ya se los he dado, pero cuidado con cuáles son positivos y cuáles son negativos. ¿Vale? Para que me hagan ustedes los perfiles de sombra. Y así lo va